9 de la noche en punto. Buenas noches y bienvenidos. Lo último a esta hora es la confirmación de la renuncia del ministro de Hacienda, Diego Guevara. La ampliación con usted, Laura Rojas. Sí, señora, este es el tercer ministro de Hacienda que sale del gobierno Petro. Recordemos que el primero fue José Antonio Campo, el segundo Ricardo Bonilla y el tercero, quien vemos en pantalla, es el exministro ya o ministro saliente Diego Guevara. Hay que decir, Alejandra, que durante la tarde hubo una conversación larga y tendida entre el presidente Gustavo Petro, el ministro Diego Guevara, el ministro saliente, y también de quien se habla sería su reemplazo, que es Germán Ávila, que actualmente es el presidente del Grupo Bicentenario, que hace parte de este conglomerado de bancos, por decirlo así, estas entidades que hacen parte del gobierno nacional, de la nación. Entre estas, pues se habla también que ha sido intermediario, si bien recuerda usted, pues de estas inversiones forzosas que en su momento se estaban hablando para que se dieran a través de los bancos normales, de los bancos tradicionales en el país, pero que no se llegó a esa inversión forzosa, pero que sí una intermediación a través de este Grupo Bicentenario, como para tener un poco el contexto de cómo funciona. De momento, entonces, confirmamos, sale de su cargo el actual ministro de Hacienda, Diego Guevara. Lo confirmó a través de las redes sociales. Alejandra, justamente lo estamos viendo ahí. Dice que después de una conversación personal tranquila y amable con el señor presidente, pues abro comillas, presento mi renuncia al cargo del ministro de Hacienda. Agradezco al presidente la oportunidad de estos 3 años en el ministerio como viceministro y reciente ministro. Hay que recordar que el ministro Guevara entró primero como viceministro, fue viceministro de aquel entonces pues exministro Ricardo Bonilla, y ahora pues entonces duró en este cargo nada más 3 meses y medio cuando salió el exministro Bonilla, que fue a principios de diciembre del año pasado. Bueno, un muy corto tiempo, pero también vale la pena, Laura, contarle a los usuarios a esa hora en qué contexto sale. Sí, señora, mire, esto ya lo habíamos contado precisamente en nuestras diferentes emisiones de Noticias Caracol, y es que hubo una tensión entre el presidente Gustavo Petro y entre el ministro de Hacienda por cómo estaba llevando las riendas de las finanzas de la nación, pues Diego Guevara, y es que nada más hace 2 semanas el exministro o el ministro saliente Diego Guevara dijo que se tenía que hacer un nuevo recorte presupuestal en al menos 10 billones de pesos porque las finanzas no cuadran, la plata no alcanza para poder entregársela a las diferentes entidades pues de la nación. Y que por supuesto esto en qué se resuelve, en que va a haber menos dinero para las inversiones o lo que se hace o ese funcionamiento en las diferentes entidades. Y por supuesto pues esto no cayó muy bien con el presidente Gustavo Petro, y lo que ocasionaría la salida pues del actual ministro de Hacienda, Diego Guevara. Él por supuesto mostró su descontento de cómo se estarían llevando las finanzas de la nación, y alzó la mano, hizo un par en el camino pues al decir, mire, es importante que se haga este recorte. Recordemos que también veníamos de otro recorte presupuestal, o como ellos lo llaman, aplazamiento de las partidas, que básicamente es un congelamiento de los recursos. Si usted, por ejemplo, es la cabeza de algún ministerio y yo soy, por ejemplo, la ministra de Hacienda y decido no, pues, por supuesto, girar ese dinero, pues usted quedaría un poco maniatada para poder hacer esos diferentes proyectos de inversión o que también funcione, porque eso hace parte de los rubros. ¿Cuál es ese rubro de funcionamiento? Por supuesto, pues que se contrate el mayor número de personas para poder hacer funcionar la entidad, y esa ha sido una de las críticas que ha tenido el gobierno Petro, que ha gastado mucho. Incluso en este informe que fue presentado en el plan financiero para el año 2025, se revelaron algunas cifras del año 2024 y habló sobre ese aumento en el hueco fiscal que quedó en 6,8%. Mire,